Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la clase de estética de la música. Vamos a dar seguimiento a los temas, donde nos habíamos quedado. Estábamos revisando algunas cositas en relación a Ortega y Gasset. Había quedado una lectura, espero que la hayan realizado, porque sí voy a preguntar algunas cosas el día de hoy. Y también vamos a comenzar, Antes de eso, pues haciendo la lectura del texto de Van Garden. Si recuerdan, comenzamos el día lunes a hacer esta revisión, una exploración, para poder identificar cuál es el nuevo sentido, que este autor alemán, Alexander Van Garden, propone ya en la modernidad, entendiendo la estética como un saber, como un conocimiento, que está más cercano a la metodología propuesta por la nueva ciencia, y ese es el verdadero cambio que Van Garden pues va solucionando, cómo él va solucionando esta problemática, en el entendido que en la antigüedad, como lo habíamos revisado, recuerdan, desde los filósofos presocráticos, desde los griegos, la metodología que utilizaba, la estética estaba pues precisamente muy enfocada al aspecto filosófico. Ya en la modernidad eso cambia, y eso es lo que quiero que nos fijemos. Bien, otra cosa que quiero preguntarles, o más que todo recordarles, es sobre sus trabajos de investigación. Recuerden que tienen que presentar, un informe sobre un tema en específico. Esos temas yo se los he colocado, espero que lo hayan visto en donde están los grupos, la distribución de los grupos, digamos, está el grupo número 1. Dígame. Buenas tardes, Buenas, disculpe. Dígame. Sí, es que fíjese que yo no pude asistir a 2 de sus clases. Una porque en la primera me pusieron la vacuna del COVID y en la siguiente fue por un problema con mi mamá. Entonces, yo no estuve cuando usted dio los grupos, básicamente. Entonces, necesito saber en qué grupo estoy para ponerme Está de bien. acuerdo con mis compañeros. Perfecto. Tranquila y gracias, por decirlo, por comunicarlo, porque esto sí es importante. Recuerde que son puntos, son 10 puntos, y esos 10 puntos, pues, pueden ser decisivos para su calificación, es decir, no pierdan estos 10 puntos. Miren, entonces yo lo que voy a hacer... Sí, dígame, le escucho, dígame. También quería preguntar sobre si también sigue subiendo los videos, o sea, los que está grabando en estas clases. Los videos no los he subido. Bueno, son 2 videos nada más que tenemos, los de esta semana, el día de hoy, el del día lunes, perdón. El día de hoy ya comencé a grabar y yo los voy a subir, por eso no se preocupen, Eso es un insumo que yo siempre estoy en la disposición de ofrecerlo, en eso no hay ningún problema. Entonces, mire, lo que les estaba diciendo en relación a los grupos, voy a poner la distribución de los grupos, así de forma rápida, para que miren cuál es el tema que tienen que ustedes pues abordar, y también para que busquen a sus compañeros, Entonces, miren, no sé si lo pueden ver, solo si me afirman o me dicen que están viendo lo que tengo en la pantalla. Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, miren, esto es el documento que van a encontrar en el espacio virtual. Yo he ido en las instrucciones, bueno, ahí las leen ustedes. Lo que quiero mostrarles es, digamos, esto, grupo A1. Aquí están los integrantes del grupo A1, en este caso son Mauricio, Dania, Jefferson, Néstor y Douglas. Y aparte del nombre de ellos, yo he colocado también su correo electrónico para que ustedes logren comunicarse. Eso es lo que yo les estaba diciendo en la clase anterior, que ya identifíquense con sus compañeros de equipo para que puedan comenzar a trabajar. Entonces, en un primer momento, digamos el grupo A1, el texto que a ustedes les toca, grupo A1, es Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, de Teodoro Adorno. Este texto está ya en el espacio virtual, en la carpeta textos. De ahí lo pueden bajar. Todos los textos que nosotros vamos a utilizar en esta unidad, van a encontrarlos en esa carpeta. Entonces, así para cada uno de los demás grupos. El grupo E1, este ya es otro texto, que es El cine y la música, siempre de Teodoro Adorno. Y yo he colocado que lean, bueno, parte que van a exponer desde el prólogo hasta la página número 50. Perdón. Y el grupo C1, el mismo texto de cine y música, van a leer el resto, de la página 50 hasta la página 100, perdón, hasta la página 98. Entonces, repito,
miren al detalle con qué equipo les toca trabajar, pónganse en comunicación y comiencen a realizar ya esa actividad, ¿verdad? Porque esto tienen que entregarlo, bueno, no recuerdo la fecha, pero ya se nos está aproximando. Creo que la fecha de entrega es dentro de 2 semanas, creo que es la fecha de entrega. Entonces, eso tiene que irlo ya haciendo. Entonces, ese es el sentido de que yo haya colocado esta distribución de los grupos, ¿verdad? Para que ustedes puedan comunicarse, repito, y aparte de eso, puedan comenzar a hacer el trabajo. Otra cosa también que les quería comentar sobre este trabajo es que existe, bueno, dentro de la evaluación final, es decir, en la tercera evaluación de este periodo, van a ir los contenidos de estas exposiciones. ¿Qué significa eso? Que todos tienen que leer los 2 libros, tanto el de disonancias, de la sociología de la nueva música, como el otro texto que es música y cine, porque esos contenidos vienen en su evaluación, así que atentos con ello, ¿verdad? Por eso yo les estoy diciendo que desde la semana pasada, bueno, la compañera dice que está acusada, que estuvo por problemas de la vacuna y todo esto, y yo comprendo perfectamente, pues, que en este momento es necesario, es urgente que nos vacunemos, ¿verdad? Y yo les comento aquí en confianza, yo también me apliqué la vacuna porque la institución, pues, logró conseguir un lote de vacunas y nos lo aplicaron hace un mes, y yo entiendo qué pasa con eso. Bueno, a mí me dio una calentura, fiebre, y realmente es agotador. Estuve hace un día, ¿verdad? Y pues yo entiendo, pues para las personas que no lo han hecho, háganlo, ¿verdad? Y si tienen esos síntomas, tomen, pues ahí les dedican ahí una acetaminofén, ¿verdad? Para que mejore. Pero sí entiendo que puede haber ese lapso de tiempo que usted no va a tener ganas de hacer nada, porque yo lo viví. Yo solo quería pasar acostado, sí se los digo, porque eso es lo que me dijeron: no descanse, no esté pensando en trabajo, y tenía cosas que hacer. Al comienzo me puse a diseñar unas cositas de las clases, pero no, me sentía muy agotado y lo dejé, ¿verdad? Estuve así alrededor de 48 horas, ¿verdad? Por ahí. Entonces, eso yo lo entiendo, pero sí, en los videos, otro que usted me estaba preguntando, en los videos, sí, yo los voy a subir, repito, ¿verdad? Entonces, el video de la clase del día de hoy. Bueno, entonces, voy a continuar con donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Para ir avanzando con la temática, ¿verdad? Estamos pues analizando ese momento en donde comienza la estética en la modernidad con el texto de Vanguard, y pues habíamos visto algunas cositas en la clase del día lunes, más que todo orientadas a la nueva propuesta metodológica, lo que les decía, pero habíamos leído, bueno, lo voy a leer de nuevo, por aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? La psicología empírica, en relación a ese aspecto metodológico, en el sentido que la psicología ya tiene, o se puede considerar, ¿verdad?, como una ciencia positiva, porque utiliza el método científico. Entonces, la ciencia de la expresión y el conocimiento sensitivos es la estética. Esto, pues, yo les hacía referencia el día lunes, en esos 2 momentos de conocimiento. Cuando hablamos del origen del conocimiento, tenemos el racionalismo y tenemos el empirismo. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de lo que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos. Es decir, estamos hablando de un momento empírico. Lógica de la facultad cognitiva inferior, filosofía de las gracias y de las musas, sociología inferior, arte de pensar bellamente, arte del análogo de la razón. Esto es las dominaciones, ¿verdad?, que se le da a esta nueva ciencia de la sensibilidad anteriormente. Y esta parte es importante. Pienso mi estado presente, que es el sentido, sección 3. Luego me represento mi estado presente, esto es, siento. Las representaciones de mi estado presente o sensaciones, apariencias, son representaciones del estado del mundo presente. ¿Recuerdan cuando estábamos platicando en la primera unidad sobre Aristóteles y sobre Platón? Más que todo sobre Platón, cuando él hacía una diferenciación, ¿verdad?, o una división de 2 momentos epistémicos. Hablábamos del primer momento, donde desde luego pues es un momento racionalista, que Platón se enfoca en ese momento, que es desde donde se puede generar el conocimiento. Es un momento donde se identifican las esencias, o esa parte del conocimiento que está relacionado con las esencias, ¿verdad? Y para Platón las esencias son las ideas. Viene, ¿verdad?, el otro nivel del conocimiento, que es más bajo. Y aquí es donde quiero que nos fijemos.
Ese nivel de las apariencias, ahí está la palabra, aquí la tengo donde está el cursor, en Platón, ¿verdad? Es un nivel inferior del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que Platón pues va a decir, no, ese conocimiento no sirve para nada. Ya miramos aquí que con Valgarden, él sí está tomando en serio ese conocimiento de lo aparente, en el sentido platónico, es decir, está cambiando esa metodología, o ese sentido que se le puede dar al aspecto de la estética. Luego, mis sensaciones deben su existencia al poder de representación de mi alma en función de la posición de mi cuerpo. Esto pues es bien psicológico, está haciendo esa alusión al aspecto psíquico. Tengo la facultad de sentir, perdón, esto es sentido. El sentido representa ora el estado de mi alma interno, ora el estado de mi cuerpo externo. Por eso la sensación es ora interna por medio del sentido interno, conciencia en sentido estricto. Hora externa realizada por los sentidos externos. Entonces aquí cuando se refiere a la sensación, el sentido interno, Van Carden lo reconoce como la conciencia. La conciencia es aquel receptáculo, aquel lugar, ¿verdad?, en donde se pueden percibir o desde donde se pueden sentir o percibir las sensaciones, ¿verdad? Y esto es esa sensación interna que él está pues contraponiendo con la parte empírica, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que tanto lo empírico, ¿verdad?, lo que se puede lograr por medio de la sensación, percibir, necesita de un receptáculo o de una conciencia para poder entenderlo. Y esto puede ser muy propio de la psicología. Aquellas partes del cuerpo con cuyo movimiento correlativo coexiste la sensación externa son facultades estéticas, órganos sensoriales. A través de ellas tengo la facultad de sentir. Cualquier cuerpo que toque el mío, tacto, la luz, visión, el sonido, estamos tomando en cuenta también, porque eso es lo que nos interesa identificar en este momento. La audición, los fluidos de los cuerpos que ascienden a la nariz, el olfato. 5. Las sales disueltas a través de la parte interna de la boca, el gusto, es decir, está haciendo mención a las formas que nosotros podemos identificar desde la sensibilidad. Puesto que los sentidos representan las cosas singulares de este mundo, o sea, las cosas determinadas de manera omnímoda, como tales, o sea, en su nexo universal, aunque dicho nexo no puede ser representado, sobre todo si es relativo, sin ninguna de sus conexiones. En toda sensación conectada con el sentido, porque se siente, son representadas cosas singulares, pero no de manera clara. De ahí que representen sobre todo la parte mayor de manera oscura. Por tanto, en toda sensación hay algo de oscuro, o sea, en la sensación, incluso distinta siempre, hay algo de confusión entremezclado. De donde toda sensación es una percepción sensible que debe ser formada por la facultad del conocimiento inferior, toda vez que la experiencia es conocimiento claro por los sentidos, la estética de la experiencia comparable, expresable, es empírica. Bien, ¿a qué se está refiriendo aquí Van Carden? A esos dos momentos, ¿verdad?, que existen dentro de la sensación, ¿verdad?, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, esto, sensación interna, la sensación externa, ¿verdad?, cómo esa sensación se puede conseguir o se puede entender por medio de la sensibilidad, por medio de los sentidos, ¿verdad? Y aquí en esta parte, él nos habla de ese sentido que debe tener, ¿verdad?, para poder entenderla, pero advierte algo, que es la sensación, y esta es una cosa, ¿verdad?, que quizá dentro de la estética se ha logrado de nuevo en los estudios de los pensadores contemporáneos, traer de nuevo para poder sacar a la luz esa parte oscura. Entonces va a decirnos Van Carden que dentro de esa sensibilidad, ¿verdad?, dentro de esos posibles momentos que nosotros identifiquemos por medio de los sentidos, siempre va a quedar algo que no va a estar de todo claro. Y eso es algo muy importante para la música, por ejemplo, ¿verdad? Porque la música, como bien lo habíamos ya establecido, ¿verdad?, por la materialidad que tiene, que es prácticamente una forma que se desenvuelve, que se hace por medio del
el sonido del tiempo, ¿verdad? Por esa parte efímera que tiene este arte, pues tiende más precisamente a perder esa claridad. Es decir, existe la necesidad de poder pues sacar a la luz esa parte oscura que ha quedado o que se ha reservado, ¿verdad? Por medio de la tradición, que Van Garden lo está alertando, ¿verdad? Considerándolo que él fue el teórico por excelencia de la modernidad en la estética. Entonces, repito, todos estos estudios, ¿verdad? En la modernidad, pues son válidos y se han hecho por medio de otros métodos, por ejemplo, el método fenomenológico, la hermenéutica, que son métodos propiamente, pues, de las ciencias de las humanidades. ¿Verdad? Entre ellas, pues, está la filosofía, como bien sabemos. También está la parte de la estética de la música. Entonces, en la actualidad, en la época contemporánea, ¿verdad? Desde otras metodologías, desde la fenomenología muy vigente, se está tratando o se logra, ¿verdad? Realizar este tipo de estudios que sacan a la luz, ¿verdad? Esa parte que advierte o advirtió, ¿verdad? Van Garden en un inicio, cuando él comenzaba a pensar precisamente en esta propuesta que le estaba dando desde una ciencia de la estética, ¿verdad? Que está más orientada a la sensibilidad y por lo tanto a lo que tiene ese aspecto metodológico, ¿verdad? Relacionado con la psicología. Bien, voy a leer esto último para continuar luego desarrollando, perdón, las ideas generales así de la deshumanización del arte en el pensamiento de José Ortega y Gasset. Bien, entonces esta sección 4 se refiere a la fantasía. Esto es importante porque dentro de todo el conocimiento que un artista puede dejar de la realidad, y lo pongo así, conocimiento que un artista plasma dentro de su obra en el sentido aristotélico. Recuerda que él pues consideraba esa parte artística importante porque nos puede decir cosas de la realidad. Pues parte de este conocimiento, ¿verdad? O parte de ese momento que ya lo advierte Van Garden arriba, que te estábamos leyendo, es el aspecto de la fantasía, que muchas veces, ¿verdad? Existen como falacias al momento de tratar de identificar ese momento fantasioso dentro de una pieza musical, por ejemplo, dentro de una pintura, dentro de una escultura. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Van Garden en relación a la fantasía. Soy consciente de mi estado pasado, por tanto, del estado pasado del mundo. La representación del estado pasado del mundo y en consecuencia de mi estado pasado es una fantasía. Representación imaginativa, es decir, las imágenes, la imaginación que tenemos, la intuición y la visión. Luego me formo fantasías, o sea, imagino en virtud de la fuerza que posee mi alma de representarse al universo en función de la posición de mi cuerpo. Entonces, cuando el artista, el músico, el pintor está realizando una fantasía desde un acto de creación, él está haciendo una representación imaginativa de sucesos pasados. Pero aparte de eso, también, ¿verdad? Él puede colocar un plus, porque puede precisamente, y este es valga la redundancia, puede fantasear, ¿está? Con situaciones que él puede crear desde su genio, por ejemplo, desde su propia imaginación, pero siempre haciendo alusiones a situaciones del pasado, es decir, a situaciones que ya él conoce. Esto es importante, repito, analizarlo, porque muchas veces se cree, ¿verdad?, que dentro del aspecto de la poética, ¿verdad?, que coloca el artista dentro de su obra, se cree que él hace este reconocimiento desde lo puramente aparente, ¿verdad? Cuando muchas veces, o casi siempre, ¿verdad?, el artista juega mucho con ese aspecto o aquel receptáculo de la sensibilidad, como lo reconoce Van Garden, que es la conciencia. Entonces, cuando el artista está consciente que tiene que crear una pieza artística, es decir, tiene una intención, y dentro de esa intención, él puede colocar de esos momentos fantasiosos, ¿verdad? Esos momentos de genialidad, como dirían en el sentido kantiano, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dejar aquí,
¿verdad? Sí me gustaría que ustedes vayan leyendo, por favor, es un texto cortito. También yo me voy saltando las notas, ustedes léanlas, por favor, ¿verdad? Porque hay cosas bien interesantes, me las voy saltando por la situación del tiempo, ¿verdad? Porque no podemos estar toda la tarde haciendo reflexión sobre este texto, ¿verdad? No es que no deje de ser importante, sino que tenemos otras cosas que adelantar también. Y recuerden que yo lo que pretendo con las clases en esta tercera unidad, con las reuniones que tenemos, es darle insumos para que ustedes puedan realizar su trabajo de investigación. Tengan pues algunas cosas teóricas, algunos insumos teóricos, perdón, desde los cuales ustedes puedan cimentar su trabajo de investigación. Por eso la importancia de revisar a Van Garde y reconocerlo como ese teórico por excelencia, un esteta de la modernidad. Él es el que comienza con esto. Entonces vamos a quedarnos aquí en la página 18, vamos a la siguiente semana a seguir pues con la lectura, vamos a ir despacio, pero repito, ustedes vayan realizando lecturas por si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario sobre el texto, pues sería genial, porque esa es la idea, que ustedes lean, ¿verdad? Y luego pues vengamos a discutir, porque no sirve de nada que solo yo esté hablando. Y bajo esa lógica vamos a pasar al siguiente tema, que es la resolución del texto de Ortega y Gasset. Recuerdan que el día lunes habíamos comenzado con algunas cosas, ¿verdad? Por lo menos dando un esbozo muy general de cuál fue el propósito de este texto, ¿verdad? Entonces, para ello, yo voy a colocar de nuevo, pues, las diapositivas. Esto nos sirve de guía, solo me dicen, por favor, si pueden verlas. Permítanme, ahí está. Ya las coloqué, solo si me dicen. Sí se ven, Lick. Sí, maestro, la podemos ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces habíamos comenzado, creo que había introducido un poco el tema, sobre cuál es la intención que tiene Ortega con este texto, ¿verdad? Con el texto que se titula La deshumanización del arte. Este texto, para la compañera que no estuvo presente y para otros pues, que no escucharon las instrucciones, lo van a encontrar en el espacio virtual. El texto está en el tomo 3, ¿verdad? De las obras completas de Ortega y Gasset. Yo ahí les doy el número de la página, por favor revísenlo. Ahí está en la carpeta de textos y dentro de las rúbricas, ¿verdad? Para que ustedes realicen sus trabajos. Lo digo solo para las personas que no estaban, pues no estuvieron presentes la semana pasada ni en la clase del día lunes. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de este texto de la deshumanización del arte en el pensamiento de Ortega y Gasset? Pues miren, Ortega y Gasset es un filósofo español, ¿verdad? Él pues nace en Madrid en un momento histórico, estamos hablando a finales del siglo XVIII, un momento histórico de muchas transformaciones. Y dentro de esas transformaciones, que fueron las transformaciones políticas, sociales, culturales, y dentro de esas transformaciones culturales, desde luego, ¿verdad? Está lo relacionado con la estética. Entonces Ortega y Gasset vive ese momento de transición, llamémoslo así, momento de transición, en donde la cultura española pues, había quedado rezagada por estar sumida casi de entero en la tradición. Es decir, no había un avance hacia un reconocimiento de las nuevas formas de expresión artísticas. Entonces, en general, ¿verdad? Este texto de la deshumanización del arte, lo que pretende es lograr un reconocimiento de este nuevo arte, que Ortega lo va a llamar, ¿verdad? Como arte joven. Esta es toda la intención, así de forma muy general, ¿verdad? Sobre la deshumanización del arte. Y aquí yo coloqué pues una imagen de Ortega, este es el filósofo José Ortega y Gasset, porque no le conocía su rostro. Y aquí está pues el año, ¿verdad? En que fue publicado, un texto de 1925, es decir, es la obra de juventud de José Ortega y Gasset, ¿verdad? Este filósofo escribió mucho. ¿Y cuál es la intención de mi persona de que revisemos este texto? Como les decía al inicio, ¿verdad? Son insumos, este texto igual es un insumo para que ustedes puedan abordar de mejor forma el trabajo que van a realizar, el trabajo de investigación que van a realizar, y que también puedan venir cuando les toque el momento, venir a explicarlo con mejor criterio, y pueden citar a Ortega
con todo el criterio y propiedad y hacer las relaciones, ¿verdad? Con Theodor Adorno. Bien, antes de continuar, yo les quiero preguntar algo, ¿verdad? Para la persona que quiera contestar, pues le cedemos el espacio, no hay ningún problema, ¿verdad? En relación a este texto, yo les expuse de forma general cuál es el problema que trata, ¿verdad? Pero sí me gustaría que alguien nos dijera, así de una forma descriptiva, con sus propias palabras, relajado, tranquilo, ¿verdad? Que nos explicara con un poquito más de puntualidad algunos aspectos que él logró entender de este texto de la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Es decir, cuáles, sabiendo ya cuál es la intención que tiene Ortega con este texto, ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las categorías más importantes que ustedes identificaron al momento que estaban realizando la lectura de la deshumanización del arte? Vamos a ver. ¿Quién quiere explicarnos eso? ¿Quién quiere comentarnos sobre eso? Recuerden que esta lectura yo la había asignado de la semana pasada, así que no hay excusa. Dígame, lo escuchamos. Bueno, lo que más o menos logré entender es que lo toma desde un punto de vista sociológico y habla que es un fenómeno, ¿verdad? Que dice que produce un efecto sociológico, produce dos entes antagónicos. Y de aquí parte de que divide el público en dos castas, los que entienden la música nueva, el arte nuevo, digo, y los que no la entienden, ¿verdad? Entonces dice que en consecuencia, el arte nuevo va dirigido a una minoría especialmente dotada. También, ¿qué más? También habla de, menciona la palabra estilizar más o menos por ahí, que habla de deformar lo real. ¿Verdad? Que esto ya está hablando del arte nuevo o desrealizar, o sea. Deshumanizar, deshumanizar, dice. Deshumanizar, sí. O sea, cuando habla de estilizar, está hablando de deshumanizar también el arte, que no lo hace tan literal como es la cosa, sino que pone, yo pongo el ejemplo de este pintor Picasso, ¿verdad? Que el arte es muy abstracto también. Menciona también la parte donde que este arte nuevo la inicia, en música, con Debussy, ¿verdad? Una música un poquito más densa también, ¿verdad? Más diluida. Y es muy diferente a la música tradicional. Incluso Debussy mete muchos elementos del jazz en su música también, ¿verdad? Y a la hora de la mayoría también, la mayoría no la entiende. A veces, pues no sé, no entendí esa parte muy bien, pero dice que la gente no la entiende porque la gente lo que busca es identificarse con la obra. Le gusta el drama o cuando le interesan los destinos humanos, o sea, que no se identifica, ¿verdad? Busca algo con que identificarse, y el arte nuevo es como que no da mucha cabida a uno sentirse como que identificado, ¿verdad? A esto creo que le dice arte como realista, y habla de Beethoven y de Wagner también, ¿verdad? Que son más como para este punto del arte realista. Más o menos así, algo así entendí. Ok, excelente, Alan, lo felicito. Pudo pues abstraer la mayoría de las categorías, ¿verdad? Cuando Ortega se refiere a esa deshumanización del arte. Y esto también es importante, lo que decía Alan, ¿verdad? Porque Ortega nos va a hablar, es cierto, está haciendo una sociología del arte. Y aquí está la relación con Adorno. Ojo con esa clave, porque Adorno también hace una sociología del arte, para que vayan haciendo las relaciones. Y hablan desde diferentes perspectivas del mismo fenómeno. Se los doy así como un tip, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ir utilizar, ¿verdad? Lo puedan ir armando en su presentación. Bien, entonces, miren, en relación a esta sociología del arte que propone Ortega, ¿verdad? Él va a hablar de dos grupos de personas, como bien lo señaló Alan. Las personas que sí entienden un arte, es decir, los que están en un arte tradicional, son aquella generación de personas, llamémosle así,
que han aceptado los valores, los parámetros artísticos de las generaciones anteriores. Y aquí es donde viene la crítica de Ortega, porque Ortega va a decirnos que existe un arte joven. Es un arte, ¿verdad?, que cuando comienza a gestarse es impopular. Y esas son las cositas que le faltaron a Alan en su participación. El arte joven es impopular. ¿Y por qué es impopular? Porque es un estilo innovador y tarda, ¿verdad?, un lapso de tiempo para ser reconocido, y una vez que es reconocido, ¿verdad?, logra ser popular. Eso es algo también, ¿verdad?, que tiene que ver con otro concepto que es importante en Ortega también, que es esa relación que él hace desde la sociología, cuando se refiere a los valores que se pueden establecer desde las masas. Es decir, cuando se refiere a las masas, es un grupo de personas, una sociedad. Esa sociedad tiene valores culturales, tiene valores estéticos, y más importante aún, ¿verdad?, para Ortega, es que se puede lograr manipular a esa masa por medio, ¿verdad?, de una estetización, llamémosle, de la realidad. Es decir, hay un grupo que Ortega lo identifica también con las burguesías, y aquí es donde él hace su contraparte, su crítica hacia el romanticismo, porque el romanticismo fue un momento histórico, ¿verdad?, que se desarrolló, cultural histórico, que se desarrolló en Europa, pero quien mantiene esa tradición romántica, ¿verdad?, que es parte más que todo en Alemania, y se riega después por los países de Europa, que lo mantiene, son las burguesías. Entonces, esta es una de las críticas que también realiza Ortega, ¿verdad? Se da cuenta de que hay una nueva visión, hay una nueva propuesta, hay un arte nuevo, ¿verdad?, pero que es ese arte nuevo, para poder cumplir con esa función estética, tiene que ser comprendido. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de un método hermenéutico. Cuando usted se refiera a por ejemplo, a un texto, quiero lograr la comprensión de ese texto. Usted lo que está haciendo es un momento hermenéutico, porque está interpretando ese texto. ¿Para qué? Para lograr comprensión. De igual forma, Ortega va a decirnos que este arte joven, ¿verdad?, obliga al burgués a ser un ente incapaz, ¿verdad?, de lograr comprender esas nuevas formas artísticas, ¿verdad? Es decir, la persona que está en el arte tradicional, ¿verdad?, que no está dentro del arte joven, ¿verdad?, él tiene un sentido de belleza que está muy arraigado a la tradición, ¿verdad? Y así va a decir Ortega que eso lo cega totalmente, es decir, es ciego hacia los nuevos valores estéticos. ¿Y a dónde viene aquí la situación? Pues también es muy importante reconocerlo dentro de este pensamiento que que está realizando Ortega. También, pues, él parte, en relación al método, él también realiza una fenomenología, que es otro método, es un método, pues, que se utiliza mucho en las ciencias humanas, en la parte de la estética de la música, como les decía al inicio, la estética musical en la época contemporánea. Realiza estudios basándose en fenomenología, en hermenéutica, y ejemplo de ello es Ortega. Ortega pues tiene ambas cosas, que puede pues lograr comprender, porque eso es lo que él quiere, por medio de estos métodos, lograr comprender este arte nuevo. Entonces, dentro de esa comprensión, ¿verdad?, que está realizando Ortega, su lucha, digamos, o ese reconocimiento que él hace de las situaciones del arte que no tiene esa denominación de un arte joven, un arte nuevo, ¿verdad?, es que queda asentado, más que todo lo dice por la cultura española, en un realismo y en un naturalismo. ¿Verdad? Y cuando se refiere a un realismo y a un naturalismo es aquella propuesta estética de la modernidad que nos va a decir que las representaciones, ¿verdad?, de una obra de arte siempre tienen que ser de lo más superficial, llamémoslo así.
o en otro sentido, ¿verdad? En un lenguaje platónico, de lo aparente. Es decir, el realismo, ¿verdad? Esa es la crítica que hace Ortega, el romanticismo, que se queda en lo aparente, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Que el romanticismo reduce los elementos estrictamente estéticos de la obra y la presenta como en ficción de realidades humanas. Es decir, si usted ha tenido la oportunidad de leer una novela romántica, o sea, en ese momento histórico del romanticismo, se hacen muchas descripciones y esas descripciones hacen referencia a ese espíritu humano, ¿verdad? Cuando tiene pues esas dolencias, cuando se reconoce dentro de un momento romántico, ¿verdad? Lo que tiene que ver con por ejemplo, con la situación de la clase burguesa, por ejemplo, ¿verdad? Que existe aquel romanticismo donde posiblemente los problemas que se están dando en ese relato, ¿verdad? No sean del todo esenciales, sino que se quedan en lo aparente, en lo que demuestra ese tipo de sociedad burguesa. Entonces, esa es una de las críticas que también Ortega, ¿verdad?, está haciendo en relación al realismo y al naturalismo, como una propuesta estética. ¿Y cuál va a ser entonces el reconocimiento que hace Ortega para poder salir de ese arte, ¿verdad?, que está enfocado en el realismo y naturalismo? Pues la propuesta es deshumanizar el arte, como bien lo decía Alan. ¿Y de qué forma va a deshumanizar el arte? O cómo Ortega va dentro de su propuesta, él está pues realizando esa separación, llamémoslo así. Entonces, él comienza a hablar de que el arte nuevo representa lo genérico, es decir, esa parte de deshumanización, y para lograr una deshumanización, o uno de los aspectos de los principales que mencionó Ortega, es la metáfora. ¿Por qué la metáfora? Porque la metáfora, ¿verdad?, por medio de ella, lo aparente logra otro sentido, ¿verdad? Y ese sentido se aborda desde un aspecto fenomenológico. Cuando escuchemos esto de una fenomenología, de un aspecto fenomenológico, siempre recordemos que la fenomenología es un método que busca por excelencia las esencias. ¿Qué significa eso? Que para la fenomenología, lograr la comprensión, ¿verdad?, es realizar una reducción para poder comprender la esencia del fenómeno. Y esto es lo que Ortega pues está haciendo en este sentido, porque él está elaborando una fenomenología, y dentro de esa fenomenología, dentro de esa reducción, él va sacando pues conceptos. Ejemplo de ellos, el arte nuevo, pues, un concepto que él logra desde su aspecto fenomenológico. Bien, entonces el arte nuevo desvía su atención, ¿verdad?, del natural, de aquellas situaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con el realismo, con el naturalismo, ¿verdad?, con lo humano, por decirlo así. Imaginemos una obra de arte donde la representación, la Gioconda o la Mona Lisa, creo que todos la reconocemos, ¿verdad?, una obra muy famosa de Leonardo da Vinci y el Renacimiento, como ejemplo. Cuando miramos este cuadro, pues se puede ver muy bien que es un arte de representación mimética, es decir, es una copia de una persona de la realidad, se supone, supongamos, partamos de ese supuesto. Aparte de eso, que dentro de esa representación mimética, ¿verdad?, existe la idea de belleza como un ideal. Entonces, ¿verdad?, la idea de belleza que se tiene de este cuadro, de esta obra, es una representación, ¿verdad?, naturalista, ¿verdad?, es ideal naturalista de lograr la perfección por medio, ¿verdad?, de una representación, en este caso, en este ejemplo, por medio de una pintura. Es decir, todo se enfoca a lo natural, a las representaciones, ¿verdad?, naturales que se pueden lograr desde la mímesis, y esa mímesis tiene que enfocarse en la perfección. Entonces, en el arte nuevo, ¿verdad?, ya cambia la cosa. Ya esta realidad, ¿verdad?, ya esta realidad que se identifica como realismo, como naturalismo, ¿verdad?, va en contra de ella. Rompe su aspecto humano, la deshumaniza.
Y vuelvo de nuevo con el cuadro de la Gioconda, de la Mona Lisa. Y les voy a poner otro ejemplo para que vayamos entendiendo. Y creo que Alan lo mencionó por ahí, los cuadros de Picasso. Pablo Ruiz Picasso, ¿verdad? Fue un artista que vivió, pues, bueno, produjo su obra a principios del siglo XX, y la propuesta de Picasso iba más orientada en el sentido que nos está diciendo Ortega, porque él rompe con un realismo, es decir, ya su arte, sus pinturas, no sé si han tenido la oportunidad de ver las pinturas de Picasso, ya está alejado o él se está alejando de un arte de representación figurativa, de un arte de representación mimética. Por eso él juega mucho con las perspectivas. Utilizo este ejemplo, ¿verdad? Tanto el de la Mona Lisa, que es un cuadro que sí sabemos que tiene una situación mimética 100% en búsqueda de la perfección, una mímesis. El caso de Picasso no, con Picasso ya se está deshumanizando en el sentido de Ortega. ¿Por qué? Porque ya esa representación, ¿verdad?, realista o humana, como diría Ortega, ya no se cumple, porque la intención que tenía Picasso y otro grupo de pintores y de músicos, ¿verdad?, en determinado tiempo histórico, fue precisamente la de lograr, ¿verdad?, confusión, en el caso de Picasso, desde la imagen, haciendo representaciones en donde utiliza mucho la perspectiva, la figura geométrica, los colores que utiliza también, el collage, el uso del collage, que son elementos externos como papeles, como cartones que se colocan en la pintura. Entonces, esto es lo que Ortega está diciendo, ¿verdad?, que el arte nuevo, ¿verdad?, parte de una nueva vida inventada por el artista previa anulación de la espontánea. ¿Cuál es la vida espontánea para Ortega? La vida espontánea es la que nosotros logramos, pues, asimilar o logramos comprender desde lo aparente. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en el texto de Ortega? Ortega va a querer ir hacia lo esencial del arte. Y para comprender lo esencial del arte, él va a hablarnos de una categoría que es bien importante. Va a decir que tenemos que tener un goce artístico. Y más que tener un goce artístico, para poder comprender este arte nuevo, se debe de tener una conciencia estética dirigida hacia la comprensión de ese goce artístico. Para irlo relacionando con la naturaleza de la clase, cuando, por ejemplo, imaginémonos una nueva sinfonía, que hay un músico, pues él la escribe, pues la produce. Pero esa nueva sinfonía quizás está lejos, ¿verdad?, de lo tradicional, y en ese sentido, esa propuesta de este joven exponente, de este músico, ¿verdad?, logra ser impopular. ¿Y por qué es impopular? Y siguiendo la línea de Ortega, el pensamiento de Ortega, porque no ha sido comprendido. ¿Y por qué no ha sido comprendido? Porque rompe con los aspectos tradicionales. Y ese rompimiento, ¿verdad?, de esa tradición, es lo que Ortega ha denominado, en el caso de este texto, como un arte nuevo. Y ese arte nuevo tiene esas características, que es deshumanizado. Entonces, dentro de esa división que él hace de lo popular y lo impopular, lo popular sería en todo caso lo que ya está realizado. Y cuando digo realizado, son los valores que la tradición, ¿verdad?, ya ha tomado y ha institucionalizado. Entonces, ese es un arte que ya es reconocido, llamémoslo así, por las masas, vienen del lenguaje orteguiano. Entonces, aquí lo que me interesa a mí, que revisemos con este texto de Ortega y que hagamos las relaciones, es también con Adorno, porque Adorno nos va a hablar de algo parecido. Nos va a hablar de una música popular, una música que no es popular. Aparte de ello, como Adorno también realiza una visión, desde una visión, sociológica en relación a estas divisiones que se pueden dar
en la sociedad, ¿verdad? Por todos aquellos aspectos culturales, él va a llegar a la conclusión, ¿verdad?, que en la época contemporánea las artes se han convertido en puras mercancías. Y cuando dice mercancías es que su relación, ¿verdad?, más que todo es una relación que se da desde la parte económica, el intercambio económico. Y aquí es donde viene la reflexión que quería llegar el día de hoy, con lo que es la música popular de nuestros días. No voy a decir nombres porque ustedes lo saben muy bien, pero hay una música que es popular, y cuando digo popular es que usted lo escucha un mes, ya después de 2 meses ya la música ya no existe, pero sí ha generado cierta ganancia, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas, de las reflexiones que a mí me gustaría que ustedes realicen en su trabajo de investigación. Bien, entonces miren, vamos a quedarnos hasta aquí. Por favor, lean el texto de Ortega, La deshumanización del arte. Es un texto corto. Lean las primeras partes, quizá hasta la página 50, pueden leerlo, página 40. Para las primeras páginas, las primeras partes del texto son las que me interesan, para que ustedes puedan realizar ese diálogo, ¿verdad?, entre Ortega y Gasset, ¿verdad?, con el trabajo que ustedes van a realizar, ponerlo a dialogar, ¿verdad?, con Teodoro Adorno, porque sí tiene cosas similares, cosas que se dan para poder hacer pues esa revisión. Entonces, miren, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad?, en la clase. Yo en la siguiente clase voy a terminar, ¿verdad?, con la diapositiva, voy a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? El día de hoy, pues sí, lo único que quería es que ustedes tuvieran la dimensión así muy general de qué trata el texto, ¿verdad? Y aparte de eso, que si no lo han leído, por favor, léanlo, porque en la clase del día lunes sí voy a terminar la presentación, ¿verdad?, que he realizado, en el sentido de que, bueno, poder colocar algunos ejemplos, ¿verdad? Y también que esto les sirva como un insumo, ¿verdad?, teórico para su trabajo de investigación. Miren, otra cosa, antes que se me olvide decirles, es que en el campo virtual de la clase yo he colocado unos videos, ¿verdad? Son unos videos que hacen alusión, ¿verdad?, a diferentes formas de expresión musical. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y esto es tarea, ¿verdad? Por favor, anotémoslo por ahí. Voy a colocar la cámara para que nos miremos. Bueno, para que Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Básicamente lo que Ortega y Gasset hace es hacer referencia a la capacidad de abstracción que tienen los nuevos creadores, ¿verdad? Entonces, la deshumanización del arte vendría a ser dejar de ser fidedigno a una representación tal y como es, a abstraerla a una nueva manera de pensar, ¿cómo se diría la palabra? De sentir esa pieza o esa obra. Sí, por ahí va. Y recordemos que él lo que está, bueno, aparte de eso que usted ha dicho, ¿verdad?, lo que él también está señalando es de qué forma estas nuevas obras, que pues son impopulares, no son comprendidas. Entonces él está dando como algunas sugerencias de cómo podemos comprender esa obra nueva, ¿verdad? Y por eso él habla del aspecto de deshumanización, en ese sentido, de poder reconocer que el arte tradicional, en el caso pues, de la visión de Ortega, lo que él está señalando, el realismo, ¿verdad?, tiene esa limitante que solo nos señala lo aparente. Cuando el arte nuevo, ¿verdad?, que son nuevas propuestas, y esto lo repito de nuevo, él se está refiriendo al arte de vanguardia del siglo pasado, es decir, de lo que sucedió desde 1910, más o menos, 1905, hasta el resto del siglo, ¿verdad? Entonces, él lo que está haciendo precisamente es dando soluciones, ¿verdad?, para poder comprender este arte nuevo. Y esto lo vamos a ver con más claridad ya aplicado a situaciones de la música cuando comencemos o cuando ustedes comiencen a elaborar su trabajo sobre Adorno, ¿verdad?, para que puedan hacer las relaciones. Pero en ese contexto, ¿verdad?, es que quiero que vayamos identificando estas ideas de Ortega, ¿verdad?, en un primer momento. Ok, lo otro que le quería preguntar, creo que las diapositivas no se estaban pasando.
Sí, sí, como les digo, yo en la próxima clase voy a terminar, ¿verdad? Con esas diapositivas, pero sí quería el día de hoy hacer este marco referencial, así muy general. Lástima que el tiempo, pues, no nos alcanza para poder avanzar, ¿verdad? Porque sí es necesario que vayamos avanzando, pero yo creo que mejor vamos un poquito despacio y asimilando los contenidos, ¿verdad? Porque sí es importante y aparte de que es bien interesante, ¿verdad? Las propuestas que Ortega nos está dando, también cuando revisen a Adorno, van a ver también que tiene una conexión directa con él. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero, que hagamos esas relaciones. Bien, he colocado la lista de asistencia en el chat, por favor, vamos llenándola. Como les decía, la tarea, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tarea? Miren, necesito dos cosas para el día lunes. Primero, que lean del texto de Lo Bello en la Música de Eduardo Hanslick. Este texto también está en el espacio virtual. Repito, Lo Bello en la Música de Eduardo Hanslick. Necesito que lean de la página 1 hasta la página 25. Solo 25 paginitas por momento, ¿verdad? Porque ahí este texto de Hanslick es el primer texto en la modernidad que se refiere exclusivamente a situaciones de la estética de la música, ya como un conocimiento un poco más delimitado, ¿verdad? En el sentido de lo que estábamos revisando hoy, del texto, ¿verdad? De Vanguard, que estábamos revisando el día de hoy, porque es más amplio. Ya cuando nos habla de lo bello en la música, pues podemos ver que está refiriéndose esencialmente a la música. Entonces, repito, necesito que lean de la página 1 hasta la página 25 del texto de Hanslick, está en el espacio virtual, y aparte de eso, necesito que vean los videos que yo he colocado en el espacio virtual de la clase. Y aparte de que los vean, necesito que escriban sus valoraciones, ¿verdad?, sobre esos videos en relación a lo que hemos visto hasta el momento en la clase, y hagan un resumen de una página para el día lunes, ¿verdad? Para que lo puedan venir a compartir, ¿verdad? Aquí con el grupo, con la clase, quizá unas 2 personas para no agotarnos tanto con el tiempo, pero sí les pido por favor que todos hagamos la actividad, que todos leamos el texto de Lo Bello en la Música de Hanslick y que todos también miremos los videos, creo que son 5 videos, me lo recuerdo, y que hagamos esa valoración, ese resumen, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar también para poder ir comprendiendo de mejor forma cómo es que se ha establecido, ¿verdad?, ya desde la modernidad, una ciencia estética netamente, ya en el caso de Hanslick, netamente dirigida hacia lo que son preceptos de la música. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, díganme. No me aparece en el chat para poder... No le aparece, permítame, déjame ver, ya lo voy a colocar de nuevo. Disculpe, será que lo puse mal. Permítame, déjame ver, copiar el link, aquí está. Permítame, solo le voy a pedir por favor que me diga si puede ingresar ahora. Creo que es el mismo enlace. Bien, y si no puede ingresar, deme su nombre, yo lo anoto aquí. Igual Está bien, mejor el nombre. Uh-huh. María Fernanda García. Ok, perfecto, María. Muchas gracias. Bien, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Maestro, dígame, lo escucho. Yo Escuchamos. una pregunta. No me quedó claro si el resumen es sobre la lectura de Hanslick o de los videos. Es sobre los videos. Es sobre los videos y sí, me gustaría que dentro de ese resumen, con un análisis de un resumen, algo condensado, pudieran pues aplicar algunas cosas que hemos visto en la clase. Eso es lo que en general, ¿verdad?, que les pido. Para que vamos aplicando ya y vayamos pues haciendo esas relaciones. Bien, no sé si hay algo más que decir de mi parte, pues creo que es toda la información. A ver si es todo lo que les tenía para el día de hoy, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. No, maestro. Muchas gracias por todo y buenas tardes. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, estimados. Nos miramos el día lunes. Y por favor, hagan las lecturas y miren los videos. Ya van a ver que están bien, hay cosas muy interesantes. Ahí quiero que las discutamos. Quiero escucharlos a ustedes. Ustedes son los músicos. Bien, nos vemos entonces. Cuídense y hasta el día lunes.
Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Nos vemos. Por Gracias. nada. Estaré pendiente Hasta de luego. los videos que vaya a subir. Ok, Gracias. perfecto. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Cuídense mucho.